El día de hoy voy a mostrarles cómo es que se crea una base de datos en la consola de MongoDB, así como crear una colección e insertar datos dentro de ella. Para esto, primero tenemos que verificar que el servicio de Mongo se encuentre activo. Esto lo hacemos yendo al menú de servicios dentro de nuestro ordenador y vamos al que dice MongoDB. Presionamos la tecla M y por aquí debe estar MongoDB Server. El servicio en este caso yo lo tengo en ejecución, pero en caso de que no lo esté, se tendría que dar clic derecho y en iniciar. Una vez que ya verificamos que el servicio está iniciado, lo siguiente sería acceder a la consola de MongoDB. Una manera de hacerlo es yendo a nuestro explorador de archivos, en nuestro disco local, archivos de programa, y buscamos la carpeta llamada MongoDB. Entramos en Server 4.2 o dependiendo la versión que tengan instalada, bin, y nos fijamos que hay dos muy parecidos. Uno dice Mongo y es de tipo aplicación o ejecutable, y el otro dice MongoD. El que a nosotros nos interesa es el Mongo. Damos doble clic sobre él y se nos abrirá la consola. Aquí ya estamos en el servicio iniciado de Mongo y en la consola lista para poder crear una base de datos. Lo principal que hacemos para poder crear una base de datos es usar la palabra reservada use, seguido del nombre de la base de datos que queremos crear. Para este ejemplo vamos a crear una base de datos para personas, entonces nuestra base se llamará personas. Damos enter y nos indica que ahora estamos dentro de la base de datos personas. Hay que poner mucha atención aquí porque aunque estamos utilizando la base de datos personas, esta aún no existe en cierta forma. ¿Cómo podemos verificar que aún no existe? Es revisando todas las bases de datos existentes hasta el momento. Esto lo hacemos con el comando show databases. Y como podemos ver, no existe la base de datos personas. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado porque puede causar confusión al creer que ya creamos una base de datos por haber usado el comando use y nuestro nombre. Entonces, limpio la consola con control L para evitar confusiones. De la manera correcta esto sería: creamos nuestra base de datos, use, nombre de nuestra base de datos, en este caso personas, y damos enter. Ya estamos dentro de la base de datos. Ahora necesitamos crear una colección. Para crear una colección, el comando es el siguiente: debemos de escribir db, refiriéndonos a nuestra base de datos, punto create collection. Como lo indica, queremos crear una colección, abrimos nuestros paréntesis y ponemos doble comilla dentro. Entre estas doble comilla, lo que va es el nombre de la colección que queremos agregar. En este caso, como la base de datos son personas, pues nuestra colección sería de datos sobre estas personas. Damos enter y dice ok, la colección ya fue creada, pero aún no contiene ningún solo dato dentro. De momento, lo que vamos a hacer es agregar datos a esta colección. Para hacerlo, escribimos el siguiente comando: db, que es muy importante siempre colocarlo al principio al referirnos a una base de datos, punto, el nombre de nuestra colección, que no es personas. Personas es nuestra base de datos.
el nombre de nuestra colección es el que acabamos de crear arriba, llamado datos. Punto insert. Estamos indicando que vamos a hacer una inserción dentro de esta colección. Para lo siguiente necesitamos colocar dentro de los paréntesis, abre que llave y cierra, el campo nombre o el que nosotros queramos poner dentro, dos puntos, y entre comillas iría el nombre que queremos agregar. En este caso colocaré el mío, que es Fernando, y si queremos agregar otro campo en esta colección, lo que necesitamos hacer es, después de esta doble comilla, colocar una coma, el siguiente campo, que en este caso sería apellido, dos puntos, que sería más o menos parecido al igual en Java, abrimos comillas y dentro colocamos Arteaga, damos enter y nos arroja que el resultado fue correcto y hubo una inserción dentro de nuestra colección. Ahora sí, ¿cómo comprobamos que nuestra base de datos está funcionando? Vamos a volver a checar con el comando antes visto, show databases, y ahora sí podemos ver que existe la base de datos personas. Pero bueno, existe la base de datos personas. ¿Y cómo sabemos que nuestro registro sí existe y sí está ahí? Pues también podemos hacerlo y es de la siguiente manera. Utilizamos el comando db punto nombre de nuestra colección, que es datos, punto find. Y damos enter. A continuación nos muestra el nombre que hemos agregado, que en este caso es Fernando, apellido Arteaga, y también Mongo nos otorga un ID de objeto. Esto de aquí es el ID de nuestro objeto, y cabe aclarar que los IDs que genera Mongo están conformados por una serie de bytes que los hacen únicos incluso entre distintas máquinas. Así que nunca vas a obtener un ID duplicado en ningún gestor de este tipo. Es por eso que es recomendado utilizar este ID para manipular los datos posteriormente. Cabe aclarar que hay una manera distinta en la que podemos ordenar los datos. Esto es utilizando el comando .query después de el comando anteriormente utilizado. Presionamos Enter y como podemos ver se nos muestran los datos de la siguiente forma. Esto solo se hace con el fin de evitar confusiones al momento de estar diseñando nuestra base. Y bueno, así es como creamos una base de datos, le agregamos una colección y componentes dentro de ella. Eso sería todo por mi parte y muchas gracias por ver.